Siendo 6 de noviembre de 2025 y cercanos a conmemorar la memoria y a no olvidarla jamás, nos vamos a introducir en este episodio especial acerca de rock y ciudad con nuestra invitada, la arquitecta María Teresa Díaz Zuluaga. Bienvenida y por fin estamos aquí. Por fin, hola Eduardo, ¿cómo estás? Y a los que nos acompañan en el público, pues sí que sepan que hacía rato, años, queríamos como hablar de esto con la excusa de una investigación anterior que ya les contaremos, pero bueno, se está dando acá y en vivo y de una manera muy espontánea, que nos salga muy bien. Bueno, prendamos la radio entonces. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Five, six, Es 1957 y en un teatro del centro de Bogotá las butacas tiemblan. Un grupo de jóvenes se levanta, empieza a bailar, mientras las luces del proyector dibujan sombra sobre las paredes y la película es Rock Around the Clock. La ciudad todavía no lo sabe, pero acaba de abrir un nuevo capítulo en su historia urbana, porque el rock no fue solo un sonido, fue una forma de ocupar el espacio, de romper el orden, de transformar la ciudad, la percepción de la ciudad. Una práctica que hizo visible una generación que se buscaba a sí misma en medio del asfalto. Hoy en Arquitectura para Aliens hablamos con la arquitecta María Teresa Díaz Zuluaga, arquitecta e historiadora, autora de El Rock en Bogotá, prácticas y transformaciones urbanas entre 1957 y 1975, un estudio que revela cómo la música puede convertirse en una herramienta de lectura urbana. Michel de Certeau decía que las prácticas cotidianas son formas de escritura, son gestos anónimos que transforman el lugar en experiencia. Escuchar música en casa, tocar guitarra, en un garaje o reunirse en una esquina eran, sin saberlo, actos de producción espacial. Y Henry Lefebvre también lo había formulado. El espacio no se recibe, se produce. Y el rock en Bogotá fue una de esas fuerzas productoras. En los años 50 y 60, el rock se filtró por los intersticios del espacio doméstico, emisoras como Radio 15 o La Voz de la Víctor, cines del centro como el Colombia, el Faenza, el Lux y los primeros colegios donde los estudiantes formaban bandas para tocar en fiestas. La sonrisa. Bueno, María Teresa, bienvenida a este podcast en vivo muy especial hablando de rock y ciudad. Empecemos esta conversación para que nos cuentes un poco de ese tránsito pues, que hubo del rock en la ciudad. ¿Cómo quisieras que iniciáramos esta conversación? Pues me emocionó mucho escuchar la primera canción que pusiste, Rock Around the Clock, porque la investigación inicia en un año muy específico, que es el 57, y porque fue el año en que se estrenó esa película aquí en Bogotá. Y fue una revolución tremenda. O sea, en ese momento, digamos que el entretenimiento que había se empezaba a centrar en el cine, pero adicionalmente, digamos que la categoría de joven pues no estaba muy reconocida, no se identificaba en el 57 que existía un momento en la vida en la que uno era joven. Usted pasaba de ser niño a ser adulto, pero no había esa transición. Y eso se relaciona mucho como con el impacto que tuvo el rock al llegar a Bogotá y a otras ciudades. Simplemente es un estudio de caso. Esta película es como lo que detona una rebeldía inicial en el 57, por eso la investigación empieza ahí. Entonces es como emocionante además imaginarse lo que tú ibas contando
a jóvenes, por ejemplo, montados en las sillas, un poco enloquecidos porque no habían tenido un espacio para expresar un montón de cosas que llevaban adentro y que nunca se habían podido expresar, y a través del cine y de esta nueva música, de estos nuevos personajes, íconos, con ciertos peinados, con cierta ropa que antes no se usaba, pues empezaron a tomar espacios como los teatros, que también fueron radioteatros. 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your right backs on. So if you hot, people have some fun when the spikes what gonna rock around the balloon. You'll go. Hablemos un poco acerca del lugar practicado y del hecho urbano, ¿sí? Esto como que tú también hablas acerca de Aldo Rossi, de la memoria colectiva, y para Aldo Rossi, los hechos urbanos son aquellas formas que permanecen en la memoria colectiva, son los puntos fijos del paisaje de la ciudad. Y en los años 60 el rock bogotano pues empezó a alcanzar como esa escala, ¿sí? Como que Chapinero se empezó a convertir en un territorio cultural, el centro de la ciudad lo veíamos ahorita también, como con las cartografías que tú tienes, que tú empezaste como a levantar, eran esos lugares donde empezaron a reunirse jóvenes, empezaron a surgir nombres como la Gioconda, la Jaula, la Bomba, Zeppelin, y eran discotecas que funcionaban como esas microarquitecturas de la libertad, de lo que tú estabas planteando, de qué es ser joven y encontrarse en esa identidad de un espacio que no existe en la sociedad y que empieza a través de las prácticas, de la música, de los lugares, a abrirse ese espacio en lo social. Listo. Esto tiene como dos caras. La cara, pues, rock and rollera y, entre comillas, divertida, que fue mi motivación. Esta es mi tesis de maestría. Entonces, pues yo encontré en la música, que también ha sido como una constante en mi vida, algo por explorar. Pero al llegar a una maestría en historia y usted llegar con un tema de rock como arquitecto, pues es muy complicado argumentar que yo quiero explorar algo acerca del rock desde la historia y la arquitectura. Suena muy sencillo, pero fue muy difícil llegar a una estructura teórica que me respaldara mi intuición. Y mi intuición era que la música puede transformar los espacios. Uno lo puede intuir, lo puede sentir, pero a la hora de argumentarlo teóricamente, pues es otra cosa. Y después de mucho pelea, trabajo, lectura o lo que sea, llegué a estos dos teóricos, a Michel de Certeau, que no es arquitecto, que es filósofo, historiador, sociólogo, menos arquitecto, y Aldo Rossi, que sí nos habla más de la ciudad. Digamos que identifiqué que en una primera etapa, en este 57, más o menos hasta el 65, logré identificar unos lugares practicados. Los lugares practicados es un concepto que desarrolla Michel de Certeau. Como no es arquitecto, pues no se centra en lo material, sino que se centra en lo que pasa ahí, en cómo nosotros nos apropiamos de los espacios, pero no habla desde la arquitectura, sino de las prácticas cotidianas, como cocinar. Entonces él analiza o desmenuza esas prácticas cotidianas como maneras de hacer, como sí, una forma creativa de apropiarse del mundo. Y en una segunda etapa, que encontré unos sitios mucho más materializados en la ciudad, pues Aldo Rossi me ayudó a encontrar ese concepto de hecho urbano, con unas características físicas, pero también con unas cualidades más inmateriales. Entonces, esos dos conceptos, lugar practicado y hecho urbano, están relacionados con unos lugares 57 al 65 y con unos hechos urbanos 67 al 75. Es interesante ahí que empecemos a hablar de Aldo Rossi y de Certeau, porque empieza a ver que la gente también puede empezar a diseñar con el cuerpo, ¿sí? Con el movimiento, con la estética también de cómo se viste, y esos hechos urbanos también se empiezan a identificar ahí como una nueva forma de ciudadanía. Y pues también hay algunos lugares que uno puede identificar aún hoy en Bogotá, así que es como el pasaje de los hippies, la Media Torta, la Plaza de Toros, la Santa María Parque y Nacional. el Parque Nacional.
Y pues cada evento era como un acto como de diseño urbano, ¿sí? Como una manera también como de poder como reconfigurar esos espacios y que estaban ahí, como hablábamos ahorita, con una identidad. Ya existía una identidad, pero fue una identidad que se fue con las prácticas modificando y creándose una nueva identidad en cuanto a los flujos de la ciudad. Desde lo que tú viste, ¿cómo ves que Bogotá se empieza como a reconocer como una ciudad de rock? Bueno, en la primera etapa en la que hablo de lugares practicados, yo lo que hice fue como seguirle el rastro a estos jóvenes a partir de entrevistas, para ver qué era lo que hacían, cómo fue que les llegó el rock y qué era lo que hacían. Entonces ahí encontré, por ejemplo, voy a como enlistar algunos lugares practicados de esa primera etapa. Las casas, los antejardines, las esquinas, clubes, griles que eran como restaurantes, hoteles, cafés y los radioteatros. En general, ¿qué pasa? Que estos espacios pues no fueron creados para el rock, pero empezaron a ser apropiados por los jóvenes para eso. Los antejardines me llamó muchísimo la atención porque en el 57 pues no era tan sencillo escuchar una canción. Entonces lo que hacían era como negociar, encontrar los discos con el que viajaba, con la gente que trabajaba en aerolíneas y encargaban discos, pero no todos los jóvenes podían tener un disco ni un reproductor de discos. Entonces el amigo del combo que lo tenía, pues invitaba a los otros, venga, escuchamos aquí, pero en la casa no se puede, entonces hagámonos en el antejardín. Y habían unos reproductores de LPs portátiles que estaban en los jardines. Entonces, hablando de paisaje sonoro, ese es un ejemplo de cómo el paisaje urbano se empezó a transformar gracias a esas pequeñas apropiaciones que empezaron a ver como emergentes. Entonces, Gordon Cullen habla de un paisaje urbano compuesto por distintos elementos en los que incluye lo emocional, lo emotivo. Entonces eso también me interesó muchísimo porque básicamente todo esto empieza porque caminando por la calle 45 me emocionó mucho una vez que en una librería me topé con un grupo de blues tocando en la esquina. Y además vi que todo el mundo se quedó ahí amontonados escuchando eso. Para mí fue como muy impactante y me emocionó mucho. Entonces ese concepto de emoción, encuentro que en los teóricos hay algunos pues que también exploran cosas que a uno le interesan y la cuestión es cómo lograr encontrarlos. Hubo un tiempo en que es hermoso y guardaba todos mis sueños. Pues en los 70 el rock convirtió a Bogotá también como en ese collage de murales, de afiches, de moda, de ruido. Y la calle era el lugar para poderse encontrar y poder construir esa identidad. Yo tomé también aquí una bibliografía de Miquel Maffesoli que habla acerca de las tribus urbanas, la afinidad que se encuentra con otros y que empiezan a habitar también el espacio y a pertenecerlo simbólicamente. ¿Cómo crees que se empezó a cambiar la percepción de Bogotá con el rock o si después del rock esto cambió o qué? Hablando de estos jóvenes como incipientes, para luego hablar ya de los hippies, que sería ese pico, esa cumbre en donde ya por la fuerza del movimiento, voy a leer un fragmento que me contó uno de estos hippies, que sigue siendo hippie a sus, no sé, 70 años o algo así. Dice, el domingo la dinámica era entre el teatro y el café. Los demás días el punto de reunión era al interior del Ley. Cuando él habla del Ley, se refiere puntualmente a un éxito actualmente que está en la séptima frente al Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Al frente hay un éxito como en diagonal. Ese teatro antes se llamaba Teatro Colombia y ese éxito no era un éxito, era un Ley. Y al lado había un almacén como de moda. Detrás de eso, a la vuelta, como frente al Terraza Pastel, estaba el Teatro El Cid, que actualmente es una esquina blanca que creo que es de Colpatria. Entonces esa L empezó a ser punto de encuentro de ellos porque obviamente habían más películas. En el Ley me contaba él, entonces el paisaje ahí cambia por completo porque antes, por ejemplo, no se veían jóvenes solos por ahí caminando, no se veían. Pero ahora no solo cambiaron el peinado porque se querían parecer al de la película, empezaron a usar blue jeans, las chicas faldas, a encontrarse, a hacer la tribu
que antes no se veía. Antes era el clásico cachaco, sombrero, elegante. Ese era el paisaje urbano. 1, 2, 3, 4. Cada canción también fue como una forma de ocupar el espacio, ¿no? Estamos escuchando The Flippers, una banda bogotana de rock and roll de esa época, en el que se escucha pues esa exploración de la búsqueda de ser joven, de ocupar un lugar, esa rabia, esa furia, esa energía por dentro creadora. Y pues también dentro de estas letras y sonidos también capturaron esa textura urbana, ¿no? Es interesante también ver cómo el rock se empieza a convertir también en un archivo de ciudad, ¿sí? Empieza también a contar qué pasaba en cada lugar y qué fachada están hablando, de qué lugar están hablando, de qué situación, y eso es bien interesante. Estos jóvenes que aún no eran hippies, sino que tocaban con el instrumento que había. Algunos me contaban que habían teléfonos públicos y le robaban los micrófonos a los teléfonos públicos y se los adaptaban a las guitarras para que sonaran o parecerse a este rock and roll que estaba pasando afuera. Estos jóvenes, antes de ser hippie, lo que hacían era que empezaban a trabajar en los restaurantes y los griles a los que iban los adultos. Los papás iban allá a divertirse, a escuchar Lucho Bermúdez, por ejemplo, comer, y ese era el entretenimiento. Estas bandas de jóvenes, como empiezan a hacer una cosa curiosa, novedosa, en los hoteles, restaurantes y griles les dan espacio como para que toquen un par de esas cosas locas que están aprendiendo. Entonces por eso es un lugar practicado, ¿no? Como que hubo un pequeño asomo. Pero habían unos almacenes que se llamaban PAMP, P-A-M-P, almacenes PAMP, y la abreviatura era APAMP. Pues estos fueron como los primeros almacenes en Bogotá que tenían vitrina grande. Y lo que hicieron fue contratar estas bandas de jóvenes que eran tan rebeldes y llamativos para que tocaran cerca de la vitrina y llamaran la atención de la gente. Entonces imagínate el cambio del paisaje urbano cuando antes no había un almacén con vitrina, no sonaba sino otra cosa, y ahora no solo hay vitrina, sino que hay 4 mechudos tocando unas cosas rarísimas y suena diferente. Discoteca La Bomba fue una de las discotecas más importantes que hubo y dio origen a todo un boom de discotecas en donde yo en el tiempo encontré en una página por lo menos 50 avisos de discotecas, entre el 65 y el 70 más o menos. Antes no habían discotecas en Bogotá. Fue por el rock. Gracias al rock ustedes tienen discotecas. O si no, no sé, sería otra cosa. Pero digamos que encontré ese punto de inflexión que para mí fue maravilloso, como decir, tenía razón. Y La Bomba empezó como una caseta, armadas con teja de zinc, armadas por un fin de semana y se retiraban. Y encontré que el origen de esta discoteca La Bomba fue en lo que hoy es Corferias, que era como el espacio de ferias y se armaban casetas temporales y se armó una que se llamó La Bomba y fue un hit y ahí encontré las fotos, en el tiempo está la locura, de gente bailando. Entonces critican en los artículos del tiempo un montón de que son esos bailes que hacen las niñas con falda, que parecen como si tuvieran un ataque de epilepsia. Entonces fue una cosa que realmente impactó muchísimo. Y La Bomba luego fue ya un lugar fijo por Chapinero. En estas cartografías que tú levantaste de estos lugares, ¿dónde se encontraron? Háblanos de cuáles fueron estos lugares como geográficamente dentro de lo cartográfico en los que hubo estas prácticas. Bueno, a grandes rasgos y como en conclusión, que hace parte como de esa cartografía que tú nombras, los lugares practicados, que insisto, fueron los que no fueron creados para el rock directamente. La mayoría se consolidó en el centro porque eran hoteles, griles, restaurantes y ahí se movían, y teatros, ¿no? Y respecto a cómo se encontraban, era el matiné.
O sea, el primer punto de encuentro era el cine, la película. Yo relaciono los lugares practicados también con el cine y la radio, porque esos fueron como esos lugares de encuentro para ellos. Y en la segunda parte lo relaciono más con las discotecas. Para pasar a lo del hecho urbano, la otra zona que fue fogón fue Chapinero. Y en algún momento, no sé si se acuerdan o han escuchado galletas La Rosa. ¿Como las saltinas? Sí, pues estas galletas contrataron o armaron una cosa que se llamaba como un carromato para promocionar las galletas con una banda de rock ahí encima y se iban por toda la 13 tocando rock y con el aviso de La Rosa. Hay foto. Ese es un espacio extraño, un lugar practicado que además es efímero porque desaparece, pero además se mueve y existió. Y ya en hechos urbanos, que uno de los hechos urbanos más evidentes que encontré fue el tema de discotecas, pues estaban en Chapinero, sobre la 13 específicamente, en cada cuadra por lo menos unas 3 o 4. Aunque en el centro también hubo cosas fuera de Bogotá, como por Lijacá, porque ya hablando de la época más hippie, pues los jóvenes ya no vivían tanto con los papás, sino que se iban, pero no se podían ir solos, entonces se iban como en grupos a casas muy hippie y especialmente como a las afueras. Hablando un poco acerca del paisaje sonoro y de la identidad que tienen los espacios, pues vamos a escuchar este extracto que traje que quisiera que nos imagináramos. Este es el llamado Muro de la Muerte de Rock al Parque, en el que se abre un callejón vacío entre la multitud para empezar a acercarse de manera violenta, sin agresión. En ese momento no se puede imaginar todo lo que está pasando, ¿no? O sea, 300 personas una contra otra. Y eso también hay un tema de territorialidad, ¿sí? Como dice Deleuze y Guattari, que llevan sí como ese propio deseo de fuga. Y esto que empezó también y que nos has estado contando, y practicar los lugares para poder generar y construir con el cuerpo y con las prácticas a través de la música, como ese amalgama, pues se institucionalizó, ¿sí? El rock salió del garaje y llegó a los escenarios públicos y de las márgenes pues llegó al Parque Simón Bolívar, a la contracultura y al Festival de Ciudad, lo que significó una transformación, una forma en la que el rock demostró que la ciudad también se puede construir desde la cultura y que el espacio también público puede ser escenario de emancipación simbólica. Bogotá encontró una nueva forma de arquitectura, la que se diseña con guitarras, con multitudes, con memoria. Ya que tocas el tema Rock al Parque, pues podría decirse que la semilla de este festival, y bueno, pero en el 70 se da el primer gran concierto de rock en Bogotá, en junio de 1970 en el Parque Nacional, 15.000 personas. Antes no pasaba eso. Antes del rock no pasaba semejante aglomeración en torno a la música. Se llamó el Festival de la Vida, muy vinculado al movimiento hip. Pues encontré que James Brown había venido a Bogotá, al Campín, en el 73. O sea, después de este gran concierto de 15.000 personas, viene otro concierto, entonces por eso del 65 al 75 es otra cosa, una cosa mucho más potente, evidente. Entonces, haber encontrado que James Brown estuvo en Bogotá y que hubo un festival de 15.000 personas en el Parque Nacional, viene siendo un poco el origen. Luego, digamos que podríamos ya dar un brinco
al concierto de conciertos, que también ese fue el germen de Rock al Parque. Y bueno, y ya las ediciones y la historia de Rock al Parque, que es otra cosa también. Increíble. Qué tal. O sea que ella está en Bogotá. Entre 1957 y 1975, Bogotá aprendió a escuchar su propia voz, no la de los urbanistas ni los políticos, sino la de los jóvenes que convirtieron el ruido en lenguaje urbano. Desertó, Rossi, Cullen, Lefebvre, Maffesoli, todos podrían coincidir en esto. El espacio no se habita solo con edificios, sino con prácticas, afectos y sonidos. El rock no edificó muros, construyó experiencias, y esas experiencias siguen resonando en el pulso cotidiano de la ciudad. Muchas gracias a todos por haber estado en este podcast en vivo. Esto fue Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio, la música y la memoria. Muchas gracias, María Teresa, por haber estado Gracias, aquí arquitecto, con por la nosotros. invitación y acompañarnos también. Muchas gracias a todos. Pero súper, lo logramos. Bueno, gracias a todos por haber estado en Arquitectura para Aliens en esta oportunidad. Chévere que nos reunamos alrededor del sonido, de la música, del rock and roll, no del reggaetón. No mentiras, también en lo que quieran, no importa, lo que sea música.